Bueno, vamos empezando. Para los que se acaban de conectar, he puesto dos links. El primero es un cuestionario, ¿vale? Que a medida vayamos haciendo, pues vaya hablando, vayamos haciendo las jugadas, voy a ir pidiéndoles que contesten vuestra opinión para después un poco analizarlo conjuntamente. Y el segundo link son las jugadas que voy a poner por si tienen dificultad o les va saltando y las puedan apreciar pues mejor, ¿vale? Entonces tenéis las jugadas y el link con el cuestionario, que sí tenerlo más a mano porque lo vamos a estar utilizando a medida que voy hablando. Pues la idea de esto no es yo estar aquí hablando una hora, me gustaría que todos participaran, no hay preguntas incorrectas ni respuestas incorrectas. Aquí se viene a aprender y yo creo que al final también de esas respuestas que no están del todo pues por ahí, podemos todos sacar una conclusión y aprender. Así que nada, vamos a empezar. Yo soy Ariadna Chueca, soy árbitra, soy de Tenerife, pues pertenezco a la Federación Insular de Tenerife, Federación Canaria, arbitro en la Federación Española y soy árbitro internacional, ¿vale? Pertenezco a la FIBA. La idea del webinar de hoy, de la charla, era, ya sé que el título es un poco, pues estábamos ahí que no sabíamos qué poner, pero mi idea era básicamente explicarle cómo la FIBA está pues haciendo su arbitraje, ¿vale? Que es no sé, seguramente le habrán escuchado el pacing whistle o el silbido paciente. Básicamente para muchos es que el árbitro pita tarde. Eso es muchas veces lo que la traducción, ¿vale? Entonces, esta nueva, digamos, pues práctica, es verdad que no la vemos en todas las competiciones, la ACB no la utiliza del todo, la ACB suele arbitrar igual que la Euroliga más cuando el contacto pasa, pero es verdad que la FIBA y la NBA sí que las usan, ¿vale? Entonces voy a empezar compartiendo. Me gustaría que si no vieran el PowerPoint por fin, que me lo dijeran, porque yo también soy nueva aquí. Lo voy a poner ahora. Yo también soy nueva y puede que, pues, bueno, habrán cosas que no me van. Entonces, si ven que no ven el PowerPoint cuando lo ponga ahora o me avisan, ¿vale? Lo pongo ahora mismo, lo tengo. ¿Se ve? Sí, Vale, pues vamos a ello. Bien. Eh, Como FIBA lo llama, digamos, el moto que tiene es See Fast, Decide Slow, que se refiere a ver rápido, es decir, ver la jugada, pues la jugada pasa en segundos, y decidir despacio, es decir, tras finalizar pues la jugada, decidir si realmente se necesita pitar o si no se necesita pitar. ¿Cuál es la razón del cambio de que antes pitábamos todo, pasa, pitamos, a cambiar a esta práctica en la que tienes un segundo, digamos, para decidir? Pues se supone que busca pitadas de calidad. Con calidad se refiere a evitar esos contactos marginales. Como muchos saben, el baloncesto a día de hoy ha avanzado muchísimo, es decir, físicamente no tiene nada que ver con anteriormente, pero tampoco ni técnicamente, ni cómo los jugadores juegan, ¿no? Entonces, como digamos que son mucho mejores en casi todas las facetas, la mayoría de los jugadores digamos que se centran más en jugar, por así decirlo, ¿no? Entonces, el baloncesto hoy en día es muy físico, muy de correr, muy... Claro, si nosotros estamos sancionando cada contacto, lo que hacemos es que digamos que estamos castigando de alguna manera a los jugadores, porque al final les estamos cortando pues que nos enseñen su show, su técnicamente, a parar el partido, lo cual se alarga y se hace más pesado de ver y de estar en él, ¿no? Entonces, por eso se ha cambiado un poco la manera de arbitrar, digamos. Entonces, lo que se cambia es a ese snapshot, es decir, cuando pasa el contacto, ¡pum!, a ver la jugada completa y decidir realmente ver ese comienzo de la jugada, ese desarrollo, ese final y decidir si realmente necesitamos pitar o no.
Dentro de estos tipos de pitadas, ¿vale? En FIBA tenemos tres. El pitido paciente, que es el que vamos a hablar hoy. Tenemos el pitido rápido, que es lo que les decía que hacíamos anteriormente, es decir, ver el contacto y sancionar, ver sancionar, ¿vale? Y el pitido inmediato, que es el que nosotros aplicamos en situaciones especiales de, por ejemplo, situaciones de cilindro en las que el jugador se mete debajo del otro, ¿vale? Y no respeta su cilindro y el cual, por ejemplo, el jugador va a hacer un movimiento normal de baloncesto y al mover su antebrazo, muchas veces si el jugador está debajo le va a golpear y ahí es cuando, por ejemplo, empieza a sangrar y el entrenador nos dice falta, ataque, antideportiva, pero realmente quien se ha metido en el cilindro ha sido el defensor. Entonces nosotros en ese momento no tenemos pitido paciente, es un pitido inmediato para evitar la acción-reacción. ¿Vale? No sé si me explico. Entonces ahora les voy a pedir que nos vayamos al formulario y me pongáis la primera pregunta, habla sobre el pitido paciente y me contestéis qué es el pitido paciente para ustedes. Va llegando solo uno. Vamos haciendo. Si tienen dificultad, avisen, ¿vale? ¿Pero le damos a entregar el cuestionario? Sí, 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 porque las preguntas no son obligatorias, por consiguiente pueden contestar la primera y enviar. Y ya seguimos contestando posteriormente. Una consulta, perdona, ¿cómo entraba? ¿Está en el Classroom, el cuestionario este? En el chat aquí de la aplicación. Cuando estás dentro, en la parte de arriba a la derecha sale como un mensaje. Aprieta allí y está attach, o sea, No. está anclado. Mensajes anclados. Eso, ¿verdad? Vale, ahora sí que tenemos muchos más. Vale, tenemos casi todos. Vale. Has tenido la jugada, perfecto. Vale. Bien, me gusta. Pues sí, básicamente, ¿vale? El silbido paciente es lo que hemos puesto prácticamente todos, ¿vale? Una vez terminada la jugada, tras procesar esa jugada, hay un pitido paciente una vez terminado, ¿vale? Es decir, termina la jugada, la acción, y yo decido si hay que pitar o no. Es verdad, estoy leyendo aquí, ¿vale? Lo he puesto adrede porque sé que iba a pasar. Es verdad que muchas veces suele coincidir, ¿vale? Cuando el jugador falla la canasta o mete. ¿Sí? ¿A alguien le suena? ¿Por qué es esto? Porque cuando finaliza la acción, ¿vale? Lo que FIBA da por cuando finaliza la acción es cuando el jugador cae al suelo. Es decir, por ejemplo, yo hago una entrada a canasta y en el momento, no es cuando yo recibo el contacto arriba, ¿vale? Es cuando caigo al suelo, es cuando la jugada termina. Y muchas veces, sobre todo cuando son jugadores pues bastante altos o cuando jugamos una liga más profesional, que el aro está muy cerca de donde deja la bandeja el jugador, coincide que cuando cae al suelo es cuando mete o falla la canasta. ¿Vale? Esa es la razón por la cual muchas veces coincide. Y ahora yo voy a ir un poco más lejos. Sí, yo algunas veces también espero a ver si entra o sale. ¿Por qué? Porque hay veces que son contactos marginales que uno piensa que no va a afectar y realmente el jugador falla y para mí realmente está en desventaja, ¿vale? Pero la razón es cuando el jugador cae al suelo, es cuando el árbitro, tras procesar esa jugada y terminada, es cuando decide si arbitra o no la jugada, es decir, si sanciona. Nos vamos a ir con la siguiente, ¿vale? Bueno, como ya lo hemos puesto, el start, el comienzo, el desarrollo y el final,
y posteriormente es cuando decidimos pitar. Un ejemplo, por ejemplo, sería el jugador A pide un bloqueo directo, ¿vale? Vamos a situarnos que está la línea del triple. El bloqueo se está efectuando, eso sería el desarrollo, y el defensor del bloqueador agarra al bloqueador para evitar que vaya al aro. Típica del jugador rola hacia el aro y el defensor lo agarra para que no vaya. Lo normal sería que si vemos lo que hay, sancionáramos rápido. Pero ¿qué pasa? Que pasado un segundo, el jugador se libera y va hacia el aro solo, recibe un pase debajo del aro solo y la mete. Entonces, si arbitramos con un pitido rápido, digamos, tendríamos que cancelar la canasta y entonces nos tendríamos que ir con una banda. Pero en cambio, si aguantamos ese segundo para ver el comienzo, el desarrollo y el final de la acción y decidimos, podemos realmente dar esa ventaja-desventaja y no arbitrarla para que sea una canasta fácil. Y aquí es cuando muchos entrenadores vienen y sobre todo cuando ven ese agarrón, porque al final los entrenadores les pasa que es muy difícil ver el principio, el desarrollo y el final, porque al final, igual que los espectadores, estamos siguiendo el balón, ¿no? Entonces, cuando seguimos el balón, vemos una reacción y es un estímulo y reaccionamos. Entonces, por eso nosotros, como estamos los árbitros, nos dividimos en áreas de responsabilidad, tenemos la ventaja de poder ver ese principio, desarrollo y final, y ahí es cuando decidimos o no. Muchas veces los entrenadores reaccionan y ahora ven que, una canasta fácil y no reaccionan. O lo contrario, reaccionan, pitamos y después, no, pero iba a meter solo. Claro, pero esa es la diferencia entre 1 y 2. La búsqueda del resultado correcto, ¿vale? Lo que busca la calidad, es decir, lo que pide el juego, o el reaccionar. Y nada, todos sabemos que una vez se pita no se puede volver atrás, eso es obvio. Que cuando se pita un contacto rápido, pues que ya al no poder volver atrás, al final estamos perdiendo el flow del partido, ¿no? Esos tacteos, esas faltas de parar, pues no ayudan al desarrollo del partido, digamos, de la mejor manera posible. Antes de saltar aquí, voy a verles y vamos a saltar directamente a las jugadas, ¿vale? El plan de hoy es, quiero hacerlo lo más didáctico posible, no voy a estar aquí hablando porque al final la información entra y sale muy rápido. Entonces vamos a ver el vídeo, vamos a analizarlo, ustedes ponen lo que creen que es y discutimos las posibilidades. Me gustaría que me dieran su perspectiva en cuanto a los entrenadores, lo que pensarían ustedes, y yo les doy la otra perspectiva que puede o no ayudar, pero les voy a dar la del árbitro, ¿vale? En comparación con reglas, interpretaciones y sobre todo muchas veces es un poco pues el medio de las dos, ¿vale? ¿Les parece? Pues vámonos. Nos vamos a ir a la primera. Voy a ponerlo aquí. ¿Lo ven? ¿Ven el vídeo que estoy poniendo? Sí. Vale, vamos a ello. Vale, voy a hacer una pregunta rápida. ¿Creen que esto es un pitido paciente o rápido? ¿Cuándo termina la acción? Cuando entra la canasta, ¿no? Paciente. Cuando cae al suelo, acuérdate. Sí, verdad, sí. Vale, vamos a mirar, voy a intentar pararlo, ¿vale? Cuando el jugador, ¿se fijan? Jugador en el aire, la canasta todavía no ha entrado, esto es lo que le decía, que el balón está muy cerca, por eso suele coincidir, ¿vale? Fíjense que la canasta no ha entrado aún, el jugador no ha caído al suelo, pero fíjense el árbitro. ¿Sí? Vale, pues ahora me gustaría que fueran al formulario y contestaran la pregunta que tenemos por ahí. Con las opciones. Ariana, perdona, no Sí. entendí al principio y había contestado ya todas las preguntas, tío. Viendo un poco los vídeos que habías marcado. Disculpa por mi fallo, ¿vale? No pasa nada, Y- lo vuelve.
lo vuelves a contestar, si no pasa nada. Esto yo es para ver más o menos las contestaciones, pero es que no veo ni quién lo contesta, así que no te preocupes. Que es Ah, pues anónimo. vale, vale. Es anónimo completamente. Fíjate que no puse nombre. Adriana, pero Vale. le puedo volver a dar otra vez y me vuelve a salir el mismo cuestionario. Debería. Pero no pasa nada si no sale, que la vamos a comentar aquí, no se preocupen. Mejor, mejor, así aprendemos más. Eso es. Vale, tenemos. Vamos a cerrar esta un poquito. Y vamos a abrir esta. Pitido rápido. Vale, tenemos todos, prácticamente tenemos pitido rápido. Perfecto. Y ahora tenemos dos opciones. No he procesado la jugada, pero escuché y vi el contacto y es falta, ¿vale? O no he procesado la jugada, pero hay contacto y no es marginal. Por consiguiente, tengo que sancionarlo. ¿Sí? Vale, voy a ponérselos otra vez y ustedes me dicen. Voy a ello. Creo que no tiene. Perdona, yo es que yo no sé si nos ocurre a todos, pero yo lo veo como asaltos, entonces es difícil tener precisión con lo que tú nos quieres dar a entender. Vale, por eso, ¿tienes el Google Drive? ¿El de la Sí, jugada? tengo el... vale, mira, Vale. para verlo ahí entonces aparte, ¿te refieres? Claro, claro, esa era la Vale. idea, porque Vale, vale, vale. normalmente cuando vemos muchos conectados, sobre todo depende del internet, de todos los que vemos, suele pasar que da saltos. Lo sé porque participo en muchas de estas, entonces por eso les mandé el link para que ustedes mismos, si ven que da saltos, pónganselo ustedes la jugada. Están numeradas, esta es la jugada 1, ¿vale? Para que la puedan ver. Vale, vale, Sí. genial. ¿Quién habló por ahí? ¿Sí? Yo, Javier Sainz. Una preguntita. A mí lo que me ha despistado es que pone hoy y vi la... A ver, espérate, voy a leerlo. Exactamente. Sí, porque hay veces que no vemos el contacto, pero escuchamos. Y ya Sí, sancionamos. pero ya, por eso te digo que aquí en el cuestionario es rápido porque no ha terminado la jugada, hay contacto y no es marginal, por eso se pita falta, pero escuché y vi el contacto y es falta, eso de escucharlo, hombre, si él está allí en la pista, sí, pero desde aquí no somos capaces de percibirlo, ¿no? Claro, pero yo les pregunto lo que transmite el vídeo, ¿vale? Y tú ahí la imaginación, que fluya. Vale, perfecto. ¿Vale? Gracias, perdón. Yo tampoco lo escuché en la cancha, no te voy a engañar. Es una pena porque no corté la repetición, la verdad, de este vídeo, pero en el vídeo, en el otro que sale de la cámara de atrás, no hay contacto ninguno. ¿Vale? Pero esto es lo que pasa, ¿vale? Cuando arbitramos nosotros y estamos corriendo, por eso normalmente cuando arbitramos debemos estar quietos en el sitio, porque cuando estamos moviendo, los jugadores se ven enormes, los contactos que a lo mejor son pequeñitos se ven súper grandes. Entonces, en este caso, lo que le pasó al árbitro es que vio desde el otro lado al jugador hacer así y pensó que le dio. Hemos asumido que le iba a dar, pero realmente no ha habido nada. Pero es que, aunque hubiera un mínimo contacto, ¿ustedes creen que hay que pitar la falta? No, una cosita, no por meterme, pero no tenía que haber sido la colegiada quien hubiera pitado, que era en su zona en vez de colar. Sí, eso también, eso es un extra. La jugada pertenece a centro, sí, pertenece a centro porque su jugador es su defensor primario y está en su zona, ¿vale? Todavía más, esto ya sería más y es más difícil, sobre todo de luego cuando el entrenador te pregunta, claro, ¿qué dice? ¿Vale? Entonces, bien, como veo que hay esas dos dudas, ¿vale? Hay muchos que me ponen que el contacto no es marginal.
¿Ustedes creen que no es marginal? O sea, que hay que sancionarlo. ¿O es que lo redacté yo mal? O sea, los que han puesto que no es marginal, ¿entienden que no es marginal significa que es falta y que hay que pitarla? Samantha, ¿qué piensas? Es que yo entendí como que, o lo quise ver así, que no habría que pitarla al terminar la jugada, decirme no se pita porque además incluso en el vídeo hay una jugada como que dice el árbitro que continúa. O sea, que en mi opinión es que parece que la anuló. Eso fue lo que yo quise ver. No, lo que pasa es que el lenguaje no verbal que nos pasa a muchos es, acabo de pitar un truño, perdón, hablando mal, pero acabo de pitar algo que no corresponde y el lenguaje no verbal es baja. Si se fijan, vale. él da la canasta como no la tenía que haber pitado, ¿vale? Vale. Pero sí, él da la canasta, ¿vale? Entonces, entendemos que, por ejemplo, yo si fuera el entrenador del otro equipo, yo me quejaría personalmente, porque al final me estás parando el partido. Yo creo que es un contacto marginal, que no hay contacto, ya se los digo en la otra parte del vídeo, pero que no afecta. ¿Ustedes creen que le afecta al jugador para tirar? O sea, él puede meter canasta bien. No le afecta. No afecta, yo creo, ¿no? Vale, pues cuando eso no afecta, efectivamente, pues cuando no afecta en esos tiros es cuando nosotros, tras ver ese contacto y ver que el jugador se puede levantar, recuerden que la jugada termina, ¿vale? No cuando ocurre el contacto, sino cuando el jugador cae con 2 pies al suelo. Al ver que cae con 2 pies al suelo y puede tirar bien, pues no se debe sancionar, ¿vale? Entonces esto es un pitido. Exacto, si no pita no pasa nada, efectivamente. Entonces, esta jugada es un pitido rápido y no debemos sancionar, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Vámonos a ir con el segundo. La segunda y la tercera se las voy a poner como ejemplos, ¿vale? Pero no vamos a... no están puestas en el cuestionario, ¿vale? Es para que vean un ejemplo de un pitido paciente. Esto pasa también muchísimo en los partidos. ¿Vale? Hay contacto, hay falta. ¿Por qué creen que el árbitro pita tarde? Para no cortar la jugada, a lo mejor. Efectivamente. Porque, ¿qué pasaría? Si el balón llegara a la jugadora... ¿Sería un contacto marginal? Efectivamente. Si el balón llegara a la jugadora, sería un contacto marginal porque se inicia un contraataque. Entonces no necesitamos parar, ¿verdad? Pero esta es la típica jugada que pasa, encima del banquillo está enfrente, está viendo el contacto y reaccionan todos locos. ¿Vale? Entonces, en este caso sí que está bien pitada, con un pequeño retraso, ¿vale? Porque el árbitro está esperando a ver si el pase llega al sitio o no. Por eso en estas jugadas hay un retraso más largo, ¿vale? Si el pase llega a su sitio sin perder la velocidad, no se sanciona. Pero en este caso el pase no llega a su sitio, ¿vale? A su destino final y va más lento, digamos, entonces aquí tenemos que sancionar. ¿Está bien? Vale, vámonos a la siguiente. ¿Se fijaron la diferencia entre una y la otra? ¿Cuál es la diferencia, Alfonso? Perdón, es que estaba en mute. No te La preocupes. diferencia es que sí que llega el balón y puede finalizar en el contraataque, ¿no? Exacto. Y yo como árbitro te pregunto, y tú como entrenador, ¿quieres que te sancione esa falta o quieres que el partido fluya? En este caso que fluya, que la he metido. Vale. Bueno, a ver, y así no mete el 1-0 ya, no es mi business. Ya, Vale, ya. pero esa es la diferencia, ¿vale? El balón no se ha parado, la jugadora sigue con la velocidad, entonces no paramos el ritmo porque si no sería, a ver, si hay bonus, pero lo normal sería que fuera un saque de banda y yo te he cortado un contraataque. Sí. ¿Vale? Perfecto.
Vámonos a la cuarta. Vale, ¿qué ven en este vídeo? Vamos por la jugada 4. Y contacto del jugador mientras está tirando canasta. Vale, ¿y quién debería sancionarlo? En este caso Cola, porque el árbitro de cabeza no debería ver el contacto, ya que se produce por detrás. Vale, no tiene ventana. ¿Y tú crees que es en tiempo o es tarde? A ver, yo lo quitaría en tiempo porque es una hostia clara. Ahí no aguantaría nada. Vale, pero en este caso, ¿vale? Solo es para que vean la diferencia, ¿vale? Recuerden que la jugada termina, en este caso, pues el jugador cae al suelo y habría que pitar la falta, ¿vale? Cuando el jugador es golpeado, cae al suelo, habría que pitar. ¿Qué pasa? Que esta jugada pertenece al árbitro de cabeza. Árbitro de cabeza es disciplino porque no tiene ventana, no arbitra, pero árbitro de cola teniendo ventana tiene que darle el tiempo al árbitro de cabeza para que pite. Por eso llega muy tarde la pitada, ¿sí? Le estoy poniendo en situación porque este año hay Eurobásquet y lo van a ver. Y se van a acordar de mí cuando pasen estas jugadas y digan, vino el árbitro de Checoslovaquia allá en el mundo, en el final del mundo, pitó una falta y la pitó súper tarde, no tarde, súper tarde. Eso es porque tenemos la disciplina de que tengo que darle la posibilidad al árbitro primario a que la pite. Si el árbitro primario no la pita en pitido paciente, entro yo en pitido más tarde. ¿Vale? Pasará, acuérdense Diana, de mí. hola. Sí, ¿qué tal? Cuéntame. Ariana, pero en este caso veo que el árbitro de fondo da la salida de bola, ¿no? Efectivamente, porque él lo único que puede ver es que la bola sale. Después de que el jugador, digamos que la toca, no toca. Él no puede ver la mano realmente. ¿Vale? Entonces, Entiendo. claro, él tiene que sancionar algo. Y lo único que puede sancionar, pues es su fuera, porque la línea de fondo le corresponde a ese árbitro, ¿vale? Vale. Esa es la razón por la que él arbitra esa. ¿Sí? ¿Más o menos esta se entiende? Pasará este verano en el Eurobásquet, acuérdense, pasará mucho. Y se acordarán. Ah, mira, pues pitó tarde, porque esto es para cuando tengas al colega al lado, le digas, pitó tarde, porque primero tenía que pitar el primario. Y esto para cuando sean entrenadores y el árbitro pite súper tarde, no piensen, Cruzó la bola. ¿vale? No piensen que es que la pitó porque dudó y, claro, reaccionó al banquillo B y la pitó. No, realmente hay un proceso y hay una técnica por la cual se pita un poco más tarde, ¿vale? Esa es la teoría, digamos. Porque hay que respetar, porque lo que busca FIBA es que no se piten dobles, ¿vale? Que cada vez, digamos, que haya menos dobles para que haya respeto en las primarias. ¿Por qué? Porque si hay una doble significa que hay dos árbitros con 4 ojos mirando la misma jugada. Por consiguiente, tenemos jugadores que no se están viendo en la cancha, ¿vale? Entonces, hay jugadores que no se están viendo y no estamos viendo el principio, el desarrollo y el final. Y, por ejemplo, hay jugadores, imagínense, un cara a cara, ¿vale? En el lado opuesto. ¿Quién vigila a esos jugadores? ¿Quién mira si hay respeto de tiempo y distancia? Si hay una acción-reacción de que me agarras y yo ahora te doy. ¿Vale? Esa es la razón por la cual esto entra en juego, digamos. Vámonos con la jugada 5. Esta sí tiene cuestionario, ¿vale? Vale. Vámonos al cuestionario. Cerramos por aquí esta. Vayan contestando cuando puedan.
Vale, aquí tenemos de todo. Así que vámonos. Fabián, ¿qué ves en la jugada? ¿Me escuchas? Sí. Vale. Bueno, yo lo que estaba mirando ahora, estaba repitiendo la jugada. Me he bajado los vídeos. Bien. Y Smart. sí, lo que pasa es que, por lo que yo estoy viendo aquí, hay un contacto, pero es marginal. Pero Bien. la pregunta que haces tú es, pitido paciente tras procesar la jugada, el no contacto es marginal, falta. Y ahí yo estoy como que, en mi experiencia es que a veces esto se pita y muchas veces no se pita. Depende de lo que se esté Of viendo course. en la Hombre, pista. depende del árbitro. También. Depende del árbitro. También. Y Depende del eso entrenador que la mire. También. y- Depende del y eso público. Sí. Pero yo te pregunto a ti, si tú vieras esta jugada ahora mismo sí. la vieras, tenemos la suerte que nosotros podemos hablar de una jugada que pasa muy rápido, pero podemos ver la repetición de la repetición. Si tú ves esta jugada ahora mismo, Ujú. ¿cuál sería tu decisión? ¿Qué crees que hay? ¿Toca el Yo creo balón y después cuerpo? ¿O que es marginal. es marginal? Contacto es Porque muy marginal. Porque hay balón, ¿verdad? O sea, hay balón y Exacto. después el contacto del cuerpo es prácticamente nada. Y ha perdido el control del balón en ese momento. El balón está por detrás de ella cuando se produce el contacto. Es como Ef- cualquier otro contacto. Efectivamente. Entonces, Sergi, vamos a poner aquí. A ver si lo podemos. No. Vale, ahí va. Vale, entonces, en este caso, vámonos a ver si puedo parar el vídeo justo en el momento para que vean. No, no se ve porque creo que viene de lado. Vale, aquí vemos que hay balón, ¿vale? Balón, vale, pero no vemos a la árbitra. No pasa nada. Esta jugada pasa mucho en transiciones. Mi experiencia dice que hay que saber mucho baloncesto para no ser emocional en esta jugada, ¿vale? Y con esto me refiero a la parte arbitral. Si sabes baloncesto, sabes cómo sale el balón cuando tú robas en esa jugada. Normalmente el balón, cuando se toca balón, suele salir, digamos, en línea, ¿vale? Si yo toco mano, el balón saldría de lado. ¿Sabes la diferencia? Si yo tocara la mano, el balón no sale recto. Es como cuando voy a tirar a canasta, si yo toco balón, el balón sale así recto, hacia abajo. En cambio, si toco brazo, el balón va a salir de lado. ¿Sí? Entonces, esta jugada es muy complicada para los árbitros. Por eso hay que procesar y esperar un segundo. Si es falta, no importa si la pitamos un segundo tarde, porque todo el mundo va a ver que es una falta, entonces nadie va a protestar. En cambio, ¿qué pasa aquí? Que si pito muy rápido, encima voy corriendo un contraataque. Mis ojos van balanceándose. Claro, ese contacto marginal tras tocar la pelota, a lo mejor yo cuando estoy corriendo lo veo muy grande y por eso sanciono, ¿vale? Esto es una pitada emocional, es una pitada rápida emocional, ¿vale? Entonces, esto no sería correcto. Si la árbitra hubiera procesado toda la jugada, hubiera visto que hay balón y es un robo y no hubiéramos sancionado nada, ¿vale? Ariana, Ariana, Sí. tengo una pregunta. ¿Me escuchas? Venga, dale primero. Ariana, no sé, yo viendo el video, me da la sensación de que en esa jugada la árbitro viene un poquito retrasada. Yo creo que el ángulo también, donde viene tan atrás, que es lo que la engaña. Si ella estuviera un poquito más cerca, quizás hubiera podido percibir lo que tú dices. No sé, me parece que también viene un poquito más atrás. Es la impresión que me da. Para nosotros eso no es problema, porque nosotros tenemos que mantener la distancia. A más pegados estemos, esto es como los ojos se nos hacen, ¿vale? El ángulo, si estamos un poco más separados, digamos que el ángulo es más amplio, ¿vale? A más pegados estemos, el ángulo se va cerrando. Entonces, realmente esto no es problema. El problema es que la árbitra, en vez de leer la lectura de que el defensor venía y pararse, tú te paras y dices, vale, voy a ver lo que hay. ¿Hay robo o no hay robo? Vale. Ella sigue corriendo. Al seguir corriendo es cuando el problema ocurre. Ese sería un poco el análisis
en la parte arbitral, ¿vale? Que sé que no es la que le corresponde, pero en la parte arbitral. Rubén, creo que hablaste, ¿verdad? Así es. Sí, te iba a decir, hay veces también que los jugadores, hay algunos que se aprovechan de esa circunstancia y, por ejemplo, la jugadora esta, la que iba atacando, no hizo ningún ademán, ningún gesto exagerado, pero hay algunos jugadores que sí lo hacen y provocan una falta que no es. ¿Te refieres a alguna simulación? Efectivamente, efectivamente. Pero ahí está el árbitro que si está mirando al defensor, digamos, y ve lo que hace el defensor y ve dónde roba la pelota, pues lo que haga el atacante ni va ni viene. O sea, ahí se puede tirar que no pasa nada. Pero es verdad que no todos en los 40 minutos somos disciplinados, pero bueno, igual les pasa a ustedes en los 40 minutos que de repente desconectan un segundo y se van a otras cosas y el cambio que tenías que hacer o el tiempo muerto pedirlo cuando lo tenías que pedir no lo pides, ¿no? Pues un poco a veces nos pasa eso, entonces te relajas un poco y a lo mejor estás mirando al atacante y ves que te simula y caes en pitar. Pero sí, eso pasa. Pasa y seguirá pasando y pasa. Pero se supone que nosotros debemos arbitrar la defensa, ¿vale? Alfonso, ¿tienes mano levantada? Sí, sí, la bajo ya. Una pregunta. En el cuestionario lo que preguntas es lo que haríamos o lo que ha hecho el Lo que, árbitro. lo que ha hecho, perdón. Ah, vale, vale. Entonces aquí sería pitido rápido, no he procesado la jugada y veo contacto y sanciono Eso, falta, ¿no? Vale, esa, vale, vale. esa. Sí, perdón. Las primeras las he puesto así, un poco para que ustedes vean lo que ha pasado y por qué ha pasado, ¿vale? Eso es lo que normalmente pasa siempre, es cuando al final yo un poco se los pongo para que vean la diferencia entre uno y otro, porque yo sé que cuando entrenamos, porque yo también soy entrenadora, tú reaccionas a un estímulo, a ese contacto, ¿no? Y si lo pita tarde el árbitro, ya te estás quejando, porque es lo normal, es naturaleza humana, ¿vale? Entonces, mi plan con este webinar, con esta charla hoy, es que entiendan el por qué se hace. Y el por qué se hace es para aumentar, digamos, la calidad de las pitadas y disminuir esos errores, ¿vale? Esos errores marginales, disminuirlos. Entonces, esa es la razón. O sea, que cuando les pasen vuestros partidos, yo siempre digo, respiren 2 veces, ¿vale? Y aguántala un segundo y entiende el por qué es, ¿vale? Más o menos es por qué el webinar, ¿vale? Creo que a partir de ahora sí que les pido lo que debería ser, ¿vale? Gracias, Alfonso, porque está perfecto que me lo hayas comentado. Aquí, a partir de ahora, en el cuestionario hasta ahora, era lo que había hecho el árbitro o la árbitra, ¿vale? Pero a partir de ahora me gustaría que contestaran lo que ustedes creen que sería lo correcto, no lo que pasa en la cancha, que a lo mejor también es, ¿eh? ¿Sí? Vale. Perdona, una pregunta. Sí. ¿Podrías repetir cómo entrar al cuestionario que no me acaba de quedar claro? Perdón. Vete al chat, fíjate, no sé si ves mi ratón, no lo ves, ¿no? Bueno, en la parte alta están el chat, en la parte alta a la ok, derecha. sí, fijado. Entra, Vale. sí, y está fijado, uno es los vídeos y el otro es el cuestionario, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Pero no te preocupes por eso. Adriana, Sí. una preguntita, discúlpame. Lo que pasa es que no he podido responder el cuestionario porque ando entrenando ahorita a los chicos. No te Entonces me tiene preocupes. aquí bastante ligado. No te preocupes, Nelson, con que Entonces, escuches me vale. vale. No, sí, estoy pendiente de todo lo que estás diciendo, eso sí. Pues Vale. eso es suficiente, no te preocupes, ¿vale? Gracias. Venga, vámonos con el siguiente. Me puse a pensar qué podríamos hacer, qué más. Entonces, yo traigo unos vídeos, ¿vale? Que son situaciones especiales. Cuando digo especiales, es que no ocurren todo el rato. O sea, no son situaciones que tienes en el partido 5, ¿vale? Son situaciones que pasan de vez en cuando. Entonces, yo les voy a poner el vídeo y yo les voy a explicar. Me gustaría que ustedes me contestaran con lo que ustedes creen y yo les explico cuál sería la respuesta correcta y el por qué, ¿vale? Para que la entiendan para el futuro cuando les pase. Nos vamos a ir a la jugada 6.
Vale, pregunta. Vamos a mirar las respuestas. Cerramos esta y nos vamos a ir con las respuestas de la jugada 6. Vale, tenemos falta antideportiva normal. Hay un popurrí. Bueno, veo más normales que antideportivas, pero veo un popurrí. Bien. Juan Luis, ¿qué respuesta tuviste? ¿Antideportivo o normal? Ahí va. A ver, yo ahora llevo un par de años desconectado del baloncesto porque tenía un problema de salud. Pero por lo que estoy viendo últimamente en los partidos, en la tele, yo me decantaría por antideportiva, porque como no tiene contacto con balón ni puede jugar el balón, y aunque el contacto es fortuito, entre comillas, como dice uno, yo me decantaría por antideportiva. Vale. Fortuito es clave. Por eso lo digo. Es súper clave. Fortuito es súper clave. Vale. A ver, yo como jugador antiguo, cuando jugaba hace muchos años, pitaría falta normal. Pero como sé que ahora ha cambiado mucho la normativa. Pues yo te hubiera dicho que antiguamente era antideportiva. Y ahora cambió. Vale. A ver, espérate. Isidro, cuéntanos. No te escuchamos. Audio. Vale, para mí es una falta normal, porque aparte de que dijo que era fortuita, la jugadora se ve que está mirando hacia adelante, no hacia donde tiene el contacto, y el contacto realmente se ve sin querer. Cuando se ven las repeticiones y lo para, se ve que no, vamos, no es intencionado para nada. El contacto es este. ¿Ven mi pantalla? Sí, ese. Ese contacto, vale, es completamente, como dijo Juan Luis, es fortuito. Es un contacto que realmente la jugadora va a intentar coger a la otra, pero es verdad que el atacante, al cambiar la trayectoria, ¿vale? Al girar un momento, choca el pie, ¿vale? Entonces, por esa razón, se considera que falta normal, ¿vale? Hubiera sido diferente si la jugadora de atrás la agarra o le da una patada, le hace una zancadilla, sería diferente a ese contacto fortuito por detrás. Porque la jugadora defensora solo va a defender, o sea, ella va a intentar llegar. Pero ¿qué pasa? Que desafortunadamente alguna de las dos intentar cambiar la trayectoria, choca el pie. Además, es tan rápido que a veces ni lo vemos, ¿vale? Entonces, ese contacto abajo es diferente que si yo te agarro por la cintura. Ojo, entonces, al ese contacto ser fortuito abajo en la pierna, se consideraría que falta normal. Pero, vamos a ir más lejos, ¿vale? Yo sé que Mohamed levantó la mano porque yo creo que me quiere decir algo que yo sé lo que me va a decir, pero vamos a esperar un segundo. Hasta ahora, Juan Luis, ¿esa la entiendes? ¿El por qué ahora? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí. Vale, la diferencia entre una y otra, el por qué y cuándo, ¿verdad? ¿Sí? Isidro, ¿bien? Sí, pues Isidro fue con normal. Mohamed, ¿qué me vas a decir? Cuéntame. No, que aparte de todo eso, que no encaja ninguno de los criterios de antideportiva. No es el último defensor, tampoco es un contacto necesario, no fue una transición. Efectivamente. A ver, entrenadores. Cuenta. Sigue, Mohamed. Llega a ser la última defensora y ahí automáticamente es antideportiva. Efectivamente. Como había otra defensora por delante, antes del aro, pues falta normal. Eso es. Entrenadores, ¿cuántos criterios de faltas antideportivas hay? 4. Muy bien. Maravilloso. ¿Cuáles son? El 1, no jugar el balón. Agarrón de la camiseta, jugador se va y la agarro. Bien, 2. Contacto excesivo y fuerte y duro. Típica entrada y se le cuelga encima y le da, ¿vale? ¿Sí? Antideportiva, criterio 3. Falta de transición, ¿vale? El balón. Efectivamente, un contacto innecesario, digamos, para parar la transición.
puede ser lo medio agarra. Normalmente la C1 y la C3 es la misma, ¿vale? En transición lo agarra. C4, ¿cuál es el criterio de C4? Este no es negociable. Contacto necesario por detrás o lateralmente cuando los jugadores están carados hacia la canasta y no hay ningún defensor de por medio. Efectivamente, ¿vale? Entonces, a pesar de esto ser fortuito, si esta jugadora, ¿vale? Si esta jugadora hubiera estado... ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Imagínense que estas dos jugadoras no están en la pantalla, ¿vale? Las dos de delante están para atrás. Y las dos primeras son la chica que tiene el balón y su defensora. ¿Sí? ¿Me sitúa? Sí. Si ese contacto, aunque hubiera sido fortuito, ocurre, sería falta antideportiva. ¿Por qué? 4. C4. Por último jugador. Efectivamente, último jugador, no hay oponente entre el balón, el atacante, el balón y la canasta contraria, está progresando hacia el aro, ¿sí? Y el contacto es por detrás o por la espalda, ¿vale? Pero en este caso no, en este caso fortuitos en medio campo, con jugadores por delante, falta normal, ¿sí? Más o menos esta la entendimos bien, esta no es fácil, pero digamos que normalmente este contacto suele suceder mucho en mitad del campo, son transiciones en mitad del campo, ¿vale? Entonces, cuando este pase y vayan directos a hacer así, ¿vale? Pensar dos veces cuáles son, digamos, las cosas que hay que poner en la mesa. Y ahora yo les voy a preguntar, ¿ustedes creen que el árbitro fue emocional, es decir, hizo un pitido rápido? Jesús, Yo creo que sí. ¿sí? La ¿Fabián? reacción fue muy rápida. Sí, yo creo que también. Efectivamente. Nosotros tenemos el protocolo que primero hay que pitar falta y después la falta se sube. A los 2 segundos se sube. Fíjense cómo pita el árbitro, cómo sanciona, ¿vale? Fijaros. ¡Pam! La sube directamente. Él no pasa por falta normal primero, ¿vale? Entonces, ¿cómo? Perdona, Sí. Ariadna, es que yo creo que él va pensando en pitar con anterioridad el contacto que hay por la espalda, del brazo a la cintura de la jugadora de Araski. Entonces, cuando ve que se cae, cuando inmediatamente, emocionalmente, como bien dices, dice, aquí ha habido mala leche y intención de no jugar. Es posible, porque, ¿sabes? A los árbitros también nos pasa que vas acumulando jugadas y crees que le debes algo al equipo, ¿no? Cuando se te escapa una o una decides no pitarla y dejas que juegue, al final tu cabeza está pensando, tengo que pitar el primer contacto, ¿no? Igual que les pasa a ustedes como entrenadores, que de repente hay una acción que no te sanciono, ¿vale? Porque estoy haciendo un tacteo, pero yo decido no pitarla porque el jugador tuyo se va hacia el aro, pero de repente pasa que el otro, ¡pum!, se la roba, ¿vale? Como la jugada anterior que vimos, y se va al aro solo. Y tú como entrenador, tu cabeza ya estaba pensando, le está dando con la mano, pues esa tiene que ser cuerpo otra vez, o sea, no puede ser un robo, ¿vale? Pues a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, puede ser que haya acarreado eso, por eso ha pitado emocionalmente y nos hemos equivocado. ¿Qué pasa? Que esto es muy difícil. En ese momento del partido nosotros decimos que no, pero ahí los dos árbitros ya sabíamos que no era falta antideportiva. ¿Qué pasa? Que es muy difícil bajarla ahí en ese momento, pero el mensaje de este vídeo es una pitada emocional, ¿vale? Si ustedes fueran entrenadores, Jesús, ¿qué le dirías al árbitro? Si tú eres la jugadora defensora y te ha pitado la antideportiva. ¿Escuchan? Sí. Lo que tú dices, como entrenador, lo primero que pides es esa falta que va por detrás, lo primero que haces es pedir la antideportiva, creo yo. No, pero Después tú vas que no al otro equipo, tú vas con el que la hizo. Y Sí, sabes que la las hizo. reglas. Y sabes las reglas. Diría que no es falta antideportiva, ¿Por qué? que porque no es la última jugadora. Ahí ¿Y el otra contacto es? compañera. Fortuito. El contacto fortuito en la pierna, la rodilla, o sea, efectivamente. Entrenadores, la importancia de las reglas no tiene límite. Cuando ustedes son capaces de aplicarlo y hablar lo que pasa en la cancha,
es cuando yo como árbitro, si tú me vienes y me dices, Ariadna, ¿cómo va a ser antideportiva si no es la última jugadora, el contacto fortuito por detrás, eso es una falta normal? Me haces cuestionarme que lo que yo he pitado no tiene sentido. En cambio, si vienes y me dices, venga ya, Ariadna, ¿qué falta me acabas de pitar antideportiva? Si eso no es antideportiva. Y yo digo, sí, tranquilito, ponte ahí a un ladito. Ahora hablamos, ¿vale? ¿Me explico la diferencia? En una haces que no quiera verte más, ¿vale? Y en la otra me haces cuestionar lo que he pitado. Entonces, al hacerme cuestionar lo que he pitado, al final yo puedo realmente pensar y decir, hey, A, B, C, para, que esto es una falta normal, ¿vale? Sobre todo las antideportivas normales. Unos pasos que pito, pues ya me los comí y te voy a decir, Jesús, tienes razón. No levantó el pie de pivote y yo vi el pie de pivote y ya está. Lo siento. ¿Vale? Pero en esta sí. Sí. Al ser una pitada emocional, casi que evitáis hablar con el entrenador. Tenéis que esperar alguna jugada que pase cerca tuya de la banda para intentar comerle un poquito la oreja y puede ser ganártelo en este aspecto. cierto, pero el que viene a reponer no es el mismo que el que pita la falta. Tú no te quejas igual al que te la acaba de pitar que al que te viene a reponer, ¿vale? Entonces, si yo veo eso y lo vuelo, que es lo que pasó en el partido pasó, yo voy a reponer esa falta, ¿vale? Yo hablo con el entrenador, yo sé lo que ha pasado, ¿vale? Pero claro, yo puedo hablar, le puedo explicar lo que pasa y, bueno, lo puedo aceptar o no, pero no va a reaccionar mal contra mí, ¿me explico? En cambio, sí, claro, si va el mismo árbitro, vamos a tener un problema. Pero efectivamente, ¿vale? ¿Más o menos esto entendido? Sí, bastante. Vale, vámonos vámonos con la 7, que la 7 es interesante y me gustaría ver estas dos, solo terminar estas dos, ¿vale? Prometo no quitaros más tiempo, pero creo que son interesantes, estaría bien verlas. Vámonos con la 7, la primera, no la parte 2. Vamos primero con la primera, ¿vale? Se las pongo por aquí. Vale, antes de poner la parte 2, no quiero a nadie que vea la parte 2, porfa. Contestadme aquí, sin escribir nada en el cuestionario todavía. El cuestionario lo escriben después. ¿Qué es lo que creen? Así a bote pronto, lo que viene a la cabeza. Veo la jugada, veo una acción continuada, ¿no? ¿Sí? La faltas abajo. ¿Por qué? ¿Dónde tiene el balón? Balón descansa en mano cuando es el contacto, ¿no? Vale, vámonos a la parte 2. Vámonos a la parte 2. ¿No? Es acción continuada. Es acción continuada, balón en mano, cuando hay el primer contacto. Vámonos a la parte 2. Fijaros en la acción 2, ¿vale? ¿Vale? Este es el contacto. ¿El contacto está balón en mano o no? No les veo. Necesito que me contesten porque ahora mismo tengo solo la pantalla, tengo el vídeo. ¿Ustedes ven mi vídeo? Ariana, sí, ya tenía el balón en las manos. Vale. Lo que yo tenía la duda en el segundo video ya pienso diferente porque Vale. parecen pases. ¿Y por qué? O sea, cuando pillé el primer video veo la acción continuada, vale la canasta y un tiro libre. Vale. Pero ya viendo el segundo video, ¿qué te hace cambiar? Razónamelo. es que veo los pies de la chica al momento del contacto y se mueven extrañamente. Vale, ¿alguien le puede ayudar? Da 2 pasos con el mismo pie. Efectivamente. ¿Y qué significa eso? Traspié. ¿Qué es traspié? Traspié, yo lo llamaba salto ruso antes en la época, pero traspié, ¿vale? Salto ruso. ¿Qué significa eso? Que son pasos. Y ahora yo voy más allá. Aroa, entonces tengo que cancelar la canasta y cancelar la falta, ¿verdad? Mohamed, silencia, porfi, que te escucho la cancha. Hola, estoy intentando ver ese vídeo, pero solo veo uno que hace una entrada. ¿Es el mismo? Es el que Ariana, hace la pero entrada. serían 2 tiros. Serían 2 tiros igual, ¿verdad? Porque ya estaba en acción. Espera, que déjame que Aroa me entra. A ver, fíjate en el que pone jugada 7, parte 2.
¿Qué sería lo correcto? ¿Quién habló ahora? ¿Antes? ¿Fue Francisco? Es que No, estoy fui yo, viendo el Ignacio. vídeo Ah, al 2%, a cámara súper lenta, y es que los dos, el traspié se da justo al inicio de la... el inicio, o sea, la acción continuada, digamos, la acción de tiro comienza cuando es el contacto, o sea, balón en mano, ¿verdad? Sí, sí. Y Por, da un primer choque, hay un primer contacto con la jugadora y vuelve a apoyar el pie derecho antes vale. de tirar. Entonces, la árbitro no lo vio y no tuvimos ayuda y dio la canasta. ¿Eso está bien? No, ¿verdad? Yo creo que, según la jugada esta que me preguntaste, es como que el primer contacto está en el primer paso. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa? Que le puedes dar la canasta, ¿no? Vale. La acción continuada, ¿vale? La falta no tiene nada que ver con en qué paso haces el contacto, ¿vale? Lo puedes hacer en el primer paso, aún así la falta en el primer paso da un segundo y tira, aún así es acción continuada. La falta la hace en el segundo paso, aún así es acción continuada. Pero en este caso ha hecho un apoyo, digamos, no de más porque da 2 pasos, pero ilegal, porque ha apoyado 2 veces con el mismo pie. Entonces, sentido común, ¿tú crees que valdría la canasta? ¿Tú crees que le darías la canasta cuando ha hecho un apoyo extra con un pie que no tocaba para meter? Yo la verdad que no se lo daría. Vale, pero ¿y por qué no? Porque le ha hecho la falta antes, ya como ha hecho pasos. Porque ha hecho paso. Porque ha hecho Bueno, paso. Pero, Una sí, sí. falta. ¿Quién habló? ¿Quién habló? no, que hay gente que está Puedes. pidiendo la palabra, pero que Vale, hagan ellos. vale, no veo. Perdonad. Sergi, dale. No, yo lo que creo que la falta es anterior, por lo tanto sigue la jugada, pero al cometer pasos se anula la canasta, pero es falta. ¿Y qué pasaría? Tiene 2 tiros. Pues Hay son 2 2 tiros libres, tiros. pero no Hay un 2 2 más 1. tiros. Efectivamente, entonces, la canasta no vale, ¿vale? No vale, porque realmente ha utilizado un paso extra o diferente para mantener el balance, porque al final ha hecho una falta que ha hecho que la jugadora pierda el balance y tire mal, ¿vale? Entonces, la falta la tiene que seguir teniendo, es una acción de tiro en la que tiene 2 tiros libres, pero hay que cancelar la canasta, ¿vale? ¿Sí? Ariadna, ¿y Sí. eso cómo se lo explicas al público si está jugando, si se la pitas al equipo de casa? Yo lo explico rápido haciéndolo entender a todo el pueblo, ¿vale? Yo normalmente uso mucho las manos, los gestos, ¿no? Entonces, yo suelo usar incluso las manos, en plan, en el primero, en el segundo hace pasos, pero son 2. No es fácil, no es fácil. Y hay que tenerlo... Pero, al final, realmente es que ahí le estamos dando una canasta que no le corresponde. O sea, es un 2 más 1, que encima cambia un poco el partido, que no te corresponde. Entonces, realmente, si te digo la verdad, pues mira, si el público me silba, pues mejor, más me motivo, ¿no? O sea, al final es un poco de, bueno, da un poco más, ¿no? Pero yo te entiendo lo que quieres decir. Al final el único que tiene que recibir el mensaje es el entrenador, porque el entrenador y la entrenadora son los que al final, si yo te mando un mensaje y te explico lo que es, yo creo que tú eres lo suficientemente, digamos, lógico para tú decirle a tu jugadora, ya está, no protestes más porque son pasos. ¿Me explico? Entonces, si yo voy y no lo explico, tú te vas a quejar y la jugadora se va a quejar. En cambio, si yo voy y te digo, a ver, Alfonso, la falta es cuando la jugadora tiene balón en mano, da un primer paso y el segundo paso, al apoyar 2 veces con el mismo pie derecho, son pasos. Por consiguiente, tiene 2 tiros, pero la canasta no vale porque ha dado un apoyo ilegal. ¿Sí? ¿No? Ok. Vale. No es fácil, son jugadas muy difíciles. Por eso se los estoy poniendo aquí, porque cuando hice ahora cuando el último curso este que hicimos, puse esta jugada en el examen y no hubo Dios que me la pusiera bien. Y entonces me preocupé un poco, ¿vale? Me preocupó un poco. Todos aquí entendemos esta, ¿verdad? Es que pasa mucho, que lo sepan. Y a veces da hasta no da 2 apoyos con el mismo, sino da un tercer paso. ¿Vale? Pero sepáis...
Aquí no Sí, está la presión del examen. Entonces es es mucho cierto, más fácil cierto es. contestar. Y además esto es mejor porque incluso nos vamos comentando todo y así un poco pues ayuda también a saberlo. Naresh, ¿qué querías comentar? Ariana, buenas tardes. Mira, te Buenas. iba a hacer una pregunta porque he visto que se hace, he visto a los compañeros que lo han hecho, es cuando señalan la falta, están los pasos, cancelo, hacen la señalización de paso y en ese momento lo explica. ¿Es idóneo hacerlo o no? Y de las dos. Sí, 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 yo Sí, lo de las hago. dos. Yo lo Mm, hago. Yo lo hago. Porque es muy visible. Si yo te hago así y te mm, digo lo de los pasos, la gente, aunque no sepa, empieza a sumar 2 más 2. ¿Me explico? mm. Entonces es como un poco más fácil. Y luego voy y se lo explico siempre al entrenador y a la jugadora o al jugador. Porque creo que al final necesitan saber. Hay veces que yo no sé, no estoy segura si la jugadora realmente es consciente de que ha apoyado 2 veces con el mismo pie. A veces no eres consciente. Claro, yo lo he hecho y Entonces, lo que he tenido el problema que me han dicho, ¿cómo estás pitando pasos si me ha pitado falta? Pero no, la falta está y después tengo que ir a explicarle el tema ese, que lo estoy haciendo ahora. esta jugada es muy difícil y ya te digo yo que el entrenador, si se está jugando la vida, no la va a entender ni hoy, ni mañana, ni pasado. Pero por eso tengo estos entrenadores aquí perfectos, maravillosos, que cuando les pasen el partido van a decir, ok, ok, ¿vale? Esa es la idea. Al final esto es compartir esto porque esto pasa. Pero es muy difícil, Nares, te lo digo porque a mí me ha pasado. Yo he pitado muchas veces esta, o la típica falta de pivot, de que le da, ¿vale? El jugador baja porque no puede tirar, vuelve a levantarse y tira. Exacto. Tú pitas la falta con ese pitido tardío porque eres humano y reaccionas 0,2 segundos tarde, la mete la canasta y a ver cómo explica que la canasta no vale. ¿Vale? Entonces, eso es un poco el cómo va, pero por eso la diferencia en la comunicación. Si tú eres capaz de explicar, igual que ustedes como entrenadores, si son capaces de explicar lo que pasa, al final es como ganas la confianza de saber, vale, este árbitro sabe o este entrenador sabe. ¿Me explico? Y así es como la confianza se gana y así es como, a ver, ¿nos equivocaremos? Sí, desgraciadamente no somos perfectos ni somos robots, pero al final es como funciona, ¿vale? Por eso les digo a los entrenadores, entrenadoras, es muy importante saberse las reglas, porque así se puede, no digo discutir, sino un poco el comunicarse para también el árbitro. Mira, yo sé, yo por ejemplo cuando arbitro, yo sé los entrenadores que me están todo el rato y que ya, esto es como el cuento del lobo, ¿no? Cuando lo haces 5 veces ya no te creo. Pero hay entrenadores que realmente te reaccionan una vez y tú sabes que esa vez algo pasó, que la perdiste. O sea, hay algo que pasó, que te lo perdiste y posiblemente tengas razón. Entonces, eso es un poco también te da pues los indicios, como todo, ¿vale? Que supongo que a ustedes les pasa. Gracias. Vamos ya con la última y terminamos, ¿vale? No hace falta que contesten cuestionario. Solo voy a hacer las preguntas 2, 3. Se ve muy poco, lo sé, pero es que fue imposible conseguir un mejor ángulo. Pero mírenlo desde el principio, ¿vale? Lorena, ¿puedes hablar? ¿O no porque me escribiste en el chat? Chat, ¿verdad? Chat, vale. ¿Quién me falta? ¿Alguien que no haya hablado? Que me explique cuándo... Sí, solo puedo chat. Vale, no te preocupes, está bien. ¿Alguien que no haya hablado, que me explique, porfi, cuáles son las condiciones para que se considere campo atrás o no campo atrás? O que haya hablado. Tengo aquí una mano levantada. César, dale. Sí, yo creo que no. En ese caso no sobrepasa, no cambia de campo el balón. El jugador sí, parcialmente, pero el balón no pasa de campo y por eso protesta el jugador que no es campo atrás. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? El balón no sobrepasa. No, pero para que no sea, por ejemplo, para que no sea sancionado, o sea, ¿qué tiene que pasar al campo ofensivo para que ya no pueda volver al defensivo? Los 2 pies. Que sobrepasa. Sí, Y el balón. El balón, bueno, ahora que lo ha dicho, no recordaba eso. Tiene que tener los 2 pies en otro campo, ¿verdad? Los 2 pies. Efectivamente.
2 pies y balón, súper, súper importante, porque esta es la típica jugada dudosa. Nosotros el protocolo que tenemos, que en un 50-50, si dudas, no se sanciona. Son como los pasos, ¿vale? Porque al final, equivocarte en algo que no existe es lo peor que puede pasar, como en esta jugada. El jugador ha pasado los 2 pies, pero el balón Sí, sigue botando en campo defensa, ¿verdad? sí. ¿Tiene derecho a volver? No, ¿Por qué no? creo que no porque pasaron los 2 pies. Pero tiene que pasar el balón y los 2 pies. El balón no ha pasado, puede volver para atrás y desde ahí volver a jugar. Yo pensé que un pie podía, pero no los 2. ¿Tú ves? Buenísima. Entonces este vídeo es buenísimo porque ya tenemos más entrenadores con esta regla. Chicos, 2 pies y balón. Yo puedo hacer así, yo puedo estar botando, pasar mis 2 pies y volver los 2 pies para atrás y volver a campo defensa. Puedo hacer pasar el balón para adelante, pasar un pie, dejar el otro en campo defensa y volverme para atrás. La condición es que Adriana, tienen que pasar. Sí, Adriana, una preguntita que me ha pasado mucho en los juegos. El sí, balón pasa a la parte defensiva, ¿cierto? Mi jugador viene sí. corriendo y le regresan el balón y él en el aire recibe y pasa los 2 pies a la cancha atacante, donde vamos a atacar, pues. ¿Dónde estaba el jugador que pasó? Venía saliendo de nuestra cancha defensiva, iba al ataque. Estaba en defensa. Estaba en cancha Sí, defensiva. Vale, sí. y el En la jugador que cancha se la nuestra, pasa, pues, cuando ya había pasado a la ofensiva y él en el aire recibe el balón y pasa a la ofensiva. Sí, no sé si vale, me entiendes. sí, pero salta En- de la cancha defensiva o la ofensiva. de la cancha defensiva a la ofensiva. Vale, pues si salta de la cancha defensiva, jugador que recibe el balón en el aire se cuenta dónde estaban sus pies en el momento antes de saltar. Si el Ok. jugador que pasa está en campo defensivo y su compañero saltó en el aire, la cogió en el aire, pero estaba en campo defensivo, jugada legal. Si el jugador hubiera estado en campo ofensivo, salta y recibe el balón en el aire, ¿vale? ¿De dónde parte? De la ofensiva. Por consiguiente, al exacto. caer en la defensiva, sería campo atrás. Vale. Ya te Y comprendo. tiene un pie en defensiva y un pie en ofensiva, salta y cae en ofensiva. Están las dos. Si están los dos, Si con los están dos los pies dos, si está en legal. los dos, significa que está en defensiva. Porque no ha pasado los 2 pies y el balón. Para considerarse que el jugador está en campo ofensivo, tiene que pasar 2 pies y balón. ¿Vale? Y balón. Sí. Todo. En Todo. todo. Vale. Efectivamente. Vale, gracias. Yo no Bien. tenía Y el- muy claro. Perdona, Ariadna. Dime, Alfonso. Sí, una pregunta. ¿El pasar el balón supone que el balón bota o que está en el aire? Porque esto no sé si cambió. Tiene que votar. Vale, Tiene que votar. se O supone, sea, sí. si yo voto en el campo defensivo, me la llevo hacia el campo ofensivo sin descansar el balón, lo devuelvo a campo defensivo, no es campo atrás. Exacto, es normal. Pero claro, si te vas a campo ofensivo y ahora te pones a agarrar el balón así, al final Sí, está considerado que estás. Pero Sí, si sí. tú sigues votando, incluso a veces pasa que tus pies van y de repente pierdes el control del balón, tú puedes volver a recuperarlo porque el balón no ha pasado. O sea, está Vale, ahí vale, contigo, ¿vale? Sea lo que sea, el mensaje es 2 pies y balón para los entrenadores, ¿vale? Y en caso de duda no se pita, ni se protesta. ¿Vale? No, cuando digo no se protesta es porque el protocolo nuestro es no pitarlo. Es más grave sancionar algo que no existe o no es correcto que algo que te has equivocado. O sea, que no lo has visto. A veces que pasa tan rápido, sobre todo con 2 árbitros. Yo tengo la suerte que pito de 3, pero es muy difícil arbitrar con 2 árbitros y pasar de balón, siguiente. O sea, es muy, muy, muy difícil. ¿Vale? Entonces, en ese caso, por eso están esos protocolos, para intentar ser lo más consistente posible en los 2 lados del campo, ¿vale? Pues nada, tengo un pequeño resumito, si no tiene nadie, pero vamos, es muy básico, ¿vale? Se los digo siempre y es una cosa que no solo lo hago con niños, sino que lo hago también con los adultos. Intenta darle la oportunidad,
al árbitro de poder procesar la jugada y tomar la mejor decisión. Y con esto me refiero a, hay muchos entrenadores que presionan. Al final, cuanto más me metas en la cabeza, va a haber más riesgo de error, porque al final machacar no te ayuda, ¿vale? Igual que esas prisas para que se sancionen las cosas, pues tampoco ayudan a esas decisiones de calidad, ¿vale? Entonces, yo siempre lo digo, a mí no me importa si reaccionas. ¿Por qué? Porque es naturaleza humana, es algo que va en la naturaleza humana, o sea, que tú reacciones por ver un contacto es normal completamente, ¿vale? Pero cuando pasa y ves que se arbitra la jugada o no, pues respirar y dejarlo pasar, ¿vale? Ese es mi consejo. Y el otro que doy siempre a los entrenadores es, sobre todo digamos en esta etapa que estamos haciendo lo del pitido paciente, recordarle a los jugadores y a jugadoras que sigan jugando independientemente de que haya contacto. Hay muchos jugadores que hay un contacto en medio campo y paran o se echan para atrás. No tiene sentido, o sea, si no te va a afectar y puedes seguir al aro, dile, anímale a que siga hacia el aro, porque al final lo que estamos generando es que paremos el partido constantemente y yo creo que eso no favorece a nadie. Y el público no quiere venir a un partido que dura 2 horas y media. El público viene para 1 hora y media, viene, ve el espectáculo, se come unas palomitas en la grada y se va a casa, grita 2 o 3 cosas y se va a casa. Si estamos parando el partido constantemente y ustedes también empujan para que se pite, al final no ayuda, ¿vale? Tengo aquí manos levantadas. ¿Alguien quiere o era de antes? Puede ser de antes. Vale. Cotufa, sí, Elías. Cotufa, pero cualquiera dice cotufa, roscas. Aquí hay de todos lados. Yo digo palomitas. Además que mi hija dice palomitas, entonces... Ariadna, sí. en conclusión, la jugada anterior, la jugada 8, es legal. Es decir, que el árbitro se equivocó. Efectivamente, porque el balón no había pasado, ¿vale? El balón no había pasado. Habían Vale. pasado 2 pies, pero el balón se quedó en campo trasera, por consiguiente él tiene el derecho a volver para atrás. Pero los 8 segundos siguen contando, ¿eh? Ah, sí. Porque el balón no ha pasado. 8 segundos siguen contando. ¿Sí? Vale. Bien. No les quito más tiempo, que sé que es tarde, estamos agotados del trabajo y esto no quiero que sea pesado. Muchas gracias a todos. Espero que al menos les haya servido alguna cosita, alguna pildorita. Recuerden, acuérdense de mí cuando el Eurobásquet, respiren 2 veces y el que tengan al lado, compartan el conocimiento, que al final un poco el saber el por qué se pita tarde, el entender el por qué, yo creo que, porque bueno, yo he escuchado burradas, pero es verdad que cuando estás en el sistema y lo ves, o por lo menos yo hablo de mí, digamos que el porcentaje de acierto ha aumentado muchísimo, ¿vale? Por no pitar, pues por la ansiedad de ver y pitar. Así que nada, cuídense mucho y nada, nos vemos por ahí. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Ariana. Gracias, chao. Muchísimas gracias. Gracias, Ariana, muy ameno. Muchas gracias. Gracias, muy buena clase. Buenas noches. Ariadna, tengo una pregunta Sí. para ti antes de que te vayas. Cuéntame. Yo soy psicólogo del deporte y he tenido que trabajar con algunos árbitros aquí y allí, especialmente fuera. Bueno, yo vivo fuera, vivo en Irlanda ahora mismo, pero con gente de la NBA y todo esto. Yo sé que vosotros asistís a algunos cursos a veces. Quizás Chema Buceta estaba por ahí, no sé si Sí, te ha ha tocado estado. trabajar con él. ¿Y cómo lleváis todo esto? Pues mira, yo te voy a ser sincera. Ujú. No te voy a engañar. Espera que voy a cortar aquí la... A ver. Espera, a ver. Now, ¿puedo cortar aquí la grabación? Creo que sí, Pero no. arriba hay un botón rojo. Estoy apretando, pero no me ¿No te funciona. Yo deja? creo que es que él es el jefe. Mira aquí, a ver.